Gloria a Dios por el amor de Dios, ¿verdad? En nuestras vidas. De todos los temas que encontramos en este capítulo y en este libro de Efesios, y todos son tan importantes, quizás todos pudiéramos estar de acuerdo que el más importante en relación de todo lo demás que Dios requiere y demanda de sus hijos, tendría que ser lo que leemos en el versículo 18. Sed llenos del Espíritu Santo. Quiero hablarles esta mañana sobre el tema sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es el ser lleno del Espíritu Santo? Hay muchas opiniones y expresiones y experiencias que personas han enseñado sobre el tema, sobre el tiempo. Muchos han distorsionado y sobreexagerado la llenura del Espíritu Santo. Hay algunos que creen que es un poder como es la electricidad. Otros que es una manifestación sobrenatural. Algunos que solo puede ser posible a través de un gran sacrificio personal, de mucho ayuno y oración, o un éxtasis espiritual por medio de un servicio de adoración o predicación. Primero es importante entender que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad divina de Dios. Es una persona. Él es el Espíritu Santo de Dios. Desde el comienzo de los tiempos hasta el día de hoy, ha estado en acción, ha estado presente, trabajando y manifestándose como el agente y representante de Dios sobre la tierra y sobre la humanidad. Vaya, su obra es crucial, su presencia es urgente, su poder es irreemplazable, su morada es indudable y su impacto es inconfundible. Sed llenos del Espíritu Santo. Lamentablemente vivimos en días donde el cristiano está lejos de vivir una vida llena del Espíritu Santo. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Es usted lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo puede ser lleno del Espíritu Santo una persona? No estoy hablando que si tiene la persona del Espíritu Santo en usted o no. Estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo. La llenura. Dios hace un énfasis sobre la llenura. Y ahorita le voy a explicar qué quiere decir Dios con la llenura del Espíritu Santo. El mismo versículo nos explica qué es ser lleno del Espíritu Santo. Y para estas preguntas que tenemos, escuche bien, ocuparemos varias verdades que nos va a ayudar a entender quién es el Espíritu Santo. Y para poder ser llenos del Espíritu Santo tenemos que conocer quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos convence a nosotros de nuestro pecado. Esa es su labor, ese es su trabajo en esta tierra. En Juan capítulo 16, si gustan ir conmigo, Juan capítulo 16, por favor. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 7, dice la Biblia así. Dice lo siguiente: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesús, porque si no me fuera el Consolador, note el capítulo, la mayúscula, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, note Él, el énfasis Él, esa es una referencia a una persona. Él venga, convencerá el mundo de pecado, de justicia y de juicio. Su labor es convencer al mundo de pecado, de justicia y juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, quien es Satanás, ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo tiene un ministerio, un labor, y su trabajo es convencerle a usted y convencerme a mí. Convencer a un mundo perdido que rechaza la existencia de Dios. Convencer a ese mundo de todo pecado, de todo juicio, de justicia y juicio. Es su trabajo. Está trabajando constantemente en traer convicción a su vida. Entonces, al entender cuál es su ministerio, escúcheme, al entender cuál es su trabajo, su ministerio, y usted tiene batallas con el pecado en su vida, que el pecado le
le asedia, le controla, no puede dejar un pecado repentino de su vida. Y muchos creen que pecado es algo terrible, algo exagerado, algo como una ley que se está rompiendo en la humanidad, en la sociedad. Pero estoy hablando de la falta de perdón, el rencor, la amargura, resentimiento, odio, celos, envidia, chismear de alguien, criticar a alguien más, menospreciar a los nuevos en la fe. Todo esto es pecado delante de los ojos de Dios. Y el trabajo del Espíritu Santo es convencernos de ese mal. Y usted se dará cuenta si está lleno del Espíritu Santo o no, al no sentir ninguna incomodidad sobre su pecado cuando se predica sobre su pecado. Número 2, el Espíritu Santo nos sella, dice la Biblia en el capítulo 1 de Efesios. Gusten ir conmigo, Efesios capítulo 1, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de posesión adquirida para alabanza de su gloria. Alguien, escuché una vez un predicador describir esto, las arras de nuestra herencia. No tengo un cable para agarrar, pero agarró unos cables, creo que era lazo, lo agarró a una persona, lo agarró y se amarró con ese lazo la cintura y se agarró del lazo. Y esas arras, ese lazo que le garantiza a esa persona, no importa que se caiga, llegue arrastrado, llegue caminando, va a llegar a su destino, porque es la promesa, el sello de Dios que nos va a llegar al cielo. Ese es el sello de Dios. Cuando una persona recibe a Jesús como su Salvador, es sellado por el Espíritu Santo, entra y hace morada en ese hombre. Escúcheme, lo llena, lo ocupa, hace morada en él. Cuando uno es cristiano, cuando se convierte a Cristo, es bautizado por el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo. Estábamos sin vida, sin él. Somos triperios, somos cuerpo, alma y espíritu. El hombre sin Cristo, su espíritu está muerto, está durmiente. Pero cuando Cristo viene a ser morada y recibimos a Cristo, el espíritu es revivido, es vivificado y se queda en nosotros como Dios en forma de Espíritu Santo de Dios. Ese es como Dios cumple su promesa, que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar, siempre está en nosotros. Quiero que vean Romanos 8, por favor, rápidamente. Estoy dando las bases a la aplicación, que no va a ser complicada entender, pero quiero que me sigan, iglesia, por favor. Romanos 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Dese cuenta que hay una gran diferencia en la mente, en el pensamiento de aquellos que son de la carne y de aquellos que son del Espíritu. Ahora, vean conmigo en Romanos 8, ahí mismo, versículo 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Así es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu, mayúscula, que mora en vosotros. Vean ahí en el versículo 16, mismo capítulo 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos ¿de quién? De Dios. Escúcheme, esa es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos da la seguridad de salvación, nos hace entender que sí, yo no merezco el cielo, nadie merece el cielo, todos hemos pecado. Nacemos con la naturaleza caída del hombre. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, nacimos en un estado pecaminoso. Conocemos el pecado voluntariamente, pecamos voluntariamente, nadie nos obligó a pecar, pecamos voluntariamente. ¿Por qué? Porque está en nosotros el estado caído del hombre. Deseamos pecar, es algo que el hombre batalla por la carne, por nuestra naturaleza pecaminosa. Sígame.
Pero cuando el Espíritu Santo viene a nosotros a través de la conversión, a través de recibir a Cristo como nuestro Salvador, reconociendo que yo soy pecador rumbo al infierno y necesito de un agente, de alguien divino, alguien que me redime, alguien que me salve, y esa es la persona de Cristo, lo recibo como mi Salvador. El Espíritu Santo viene y mora en mí, sellándome como uno de sus hijos, asegurándome que voy a ir al cielo. Quiero comprobarle Apocalipsis capítulo 9, por favor. Apocalipsis capítulo 9, por favor. Apocalipsis capítulo 9. Vayan corriendo ahí. Apocalipsis capítulo 9, Apocalipsis 9, de versículo 1 al 4. Dice así: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se lo dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de ¿qué? En sus frentes. Qué interesante que como el anticristo, el diablo es una copia falsa de Dios. El diablo es un mentiroso, él es el padre de la mentira. Él es el ángel que se disfraza como un ángel de luz. Él ha engañado al hombre, ha torcido la verdad desde el principio. Eso es como cayó Eva y Adán, porque Satanás torció la verdad tan poquito para hacerlos caer. Escúcheme, sígame por favor. Satanás al fin es en los últimos tiempos, en los tiempos de la tribulación, cuando el Espíritu Santo ya no esté trabajando en la tierra y la iglesia, que somos nosotros el cuerpo del Señor, el gran misterio de Cristo, ya no estemos presentes por el arrebatamiento que nos dice la Biblia que va a llevar a los suyos con él. La Biblia dice en Romanos capítulo 8: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como sucedió con Noé, que se metieron al arca él y su familia, y Dios cerró la puerta y no vieron ellos mortandad, no vieron el juicio de Dios. Así va a ser el rapto por su pueblo. Ahora sígame. En ese tiempo el Espíritu Santo no va a estar haciendo su obra de convencer a la gente de pecado, de justicia y de juicio. No va a hacer su trabajo en ese aspecto. Ya no va a estar aquí operando el Espíritu Santo. Entonces, como el Espíritu Santo de Dios no va a estar operando en la tierra, el diablo, Satanás, la bestia, el falso profeta van a tener a libertad absoluta para reinar sobre la tierra. Y una de las cosas que la Biblia dice que va a hacer Satanás es hacer forzar a la gente a ponerse un sello de la mano derecha o un sello en su frente, que es el número del hombre. Y es un énfasis en el número del hombre por el estado caído en cual se encuentra el hombre. La marca que tuvo Satanás sobre el hombre, que le influenció a caer. Él estuvo allí el día que el hombre cayó, y le va a recordar a Dios que el hombre es pecador y no merece el cielo. Pero gloria a Dios que tenemos un abogado, el Señor Jesucristo, que nos va a redimir y va a decir: sí, es cierto, no merece el cielo, pero mi sangre bendita lo ha cubierto de sus pecados. Pero Él va a sellar a la gente en la frente, en la mano derecha. Y sin ese sello, en la gran tribulación no van a poder comprar, negociar, no van a poder ir a diferentes lugares, van a tener que estar sujetos a su autoridad. Y los que sean sellados van a ir directamente, muertos, derechito al infierno. Escúcheme. Entonces sabemos que Dios define en su Biblia que van a haber algunos que están sellados con el sello de Dios. Ahora literalmente está hablando de los judíos en ese tiempo, durante el tiempo de la tribulación. Pero la Biblia nos dice a nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, aquellos que recibimos a Cristo, que cuando el Espíritu Santo entra a morar en nosotros, nos sella. En otras palabras, es el agente de salvación, es el que nos convence de que somos hijos de Dios. Cuando alguien es cristiano, cuando alguien recibe a Cristo, la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Lo sabe. No sé por qué, no puedes ocultarlo, engañarlo, no puedes convencerle. Sabe que fue sincero cuando le pidió a Cristo que le salvara, y nada ni nadie le puede quitar eso. Quiero que vean Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detienen los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol.
Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles que quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá. Y bueno, da las tribus. Quiero que vean el énfasis. El Espíritu Santo de Dios, su trabajo, su ministerio es sellar al que es hijo de Dios. Número 3, el Espíritu Santo es el que nos consuela. En Juan 14:16, Cristo nos dice y nos presenta la persona del Espíritu Santo con su título principal: el Consolador. El Consolador. Estaba estudiando este tema, el por qué Dios le dio el título formal de el Consolador. La razón es porque sin la presencia de Dios, sin la persona visible de Jesucristo, el hombre siempre va a sentirse solo. El énfasis es esto, de que yo quiero estar ante la presencia de Dios. Yo quiero asegurar que Dios está conmigo y yo estoy con Él. Cuando una persona se siente lejos de Dios, se siente desconsolado, se siente vulnerable, se siente débil, se siente que está expuesto a cualquier daño, y queremos que Dios nos asegure su presencia. Por eso Dios dijo: yo me voy al cielo, voy a morir, voy a resucitar y voy a ir al cielo, pero no se preocupen, les voy a dejar el Espíritu Santo de Dios, voy a dejar el Consolador, y Él va a ser un sello sobre su corazón, dándole consolación el saber que aunque Cristo está en el cielo, un día va a regresar, y como Él, el Espíritu Santo, mora en mí, me garantiza que yo voy a ir al cielo con Él. Cuando Él venga por mí y me llame, voy a contestar, porque Él vive en mí. No sé si estoy explicándome, pero debemos gozarnos que Él es nuestro Consolador. Número 4, el Espíritu Santo nos guía. En Juan capítulo 14 a 15, 13, la Biblia dice que Él os guiará. El Espíritu Santo nos guía. No sé si alguna vez usted ha tenido esta experiencia, que iba a dar una vuelta en una calle, pero algo le dijo: no lo hagas. Y de repente sucede un accidente y dice: wow, de lo que me libró la buena suerte, dice la gente. No fue la buena suerte. Si usted es cristiano, fue el Espíritu Santo de Dios guiándole a sus caminos. Escúcheme, Él nos guía a hacer la voluntad de Dios. Escúchame, Él nos guía a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Él nos ilumina su voluntad, nos habla en manera silenciosa dentro de nuestro corazón de que es la voluntad perfecta para nosotros. De otra manera, ¿cómo podemos saberlo? No nos va a escribir en el cielo con una nube cuál es la decisión que debemos de tomar. No nos va a mandar una paloma para afirmarnos que es tiempo de ir a trabajar. O no llega la paloma, me voy a quedar a dormir 2 o 3 días en la casa. No nos revela eso. Pero con una voz silenciosa dentro de nosotros, a través del Espíritu Santo, nos afirma y nos consuela y nos guía, nos ayuda a entender: esta es mi voluntad. Número 5, Él nos empodera. En Hechos 1:8, Cristo le prometió a sus discípulos: y recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos. Dios nos dice y nos afirma que parte de la bendición de tener el Espíritu Santo en nuestra vida, controlándonos, es que vamos a tener el poder del Espíritu Santo. Yo no sé usted, pero yo creo que como padres necesitamos el poder del Espíritu Santo para criar a nuestros hijos de mejor manera. Yo creo que necesitamos el poder del Espíritu Santo para tener un buen matrimonio. ¿Por qué estoy hablando del poder del Espíritu Santo? Porque estoy hablando del control del Espíritu Santo en nuestra vida. Muchos de nuestros pleitos hogareños, matrimoniales, con nuestros hijos, los problemas, conflictos con otros, es simplemente manifestación de que no estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Estamos empoderados por la carne, pero no por el Espíritu Santo de Dios. Número 6, el Espíritu Santo nos ayuda a orar. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, regresemos ahí. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, por favor. Thank you. Romanos 8, por favor. Versículo 26. Versículo 26 dice la Biblia: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo, como mora en mí
y conoce mis pensamientos, conoce mis intenciones del corazón, conoce mi vida porque vive en mí y va donde yo voy. Experimenta lo que yo experimento. Mira lo que yo miro, oye lo que yo oigo, va donde yo voy. Entonces está totalmente envuelto en nuestra vida. Entonces cuando una persona que es cristiana se arrodilla y no sabe cómo pedirle a Dios, o quizás le pide no muy sabiamente algo que podría ser una oración errónea o una oración que no es de eficacia, como el Espíritu Santo nos consuela, nos guía, es su ministerio asegurarnos de encaminarnos en la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, con una voz que no logramos escuchar, intercede y nos arregla nuestra oración con el Señor. Él está pidiendo, Señor, por un trabajo que paga más dinero, pero tú y yo sabemos que si le pagan más dinero a este ingrato se va a desviar de la iglesia. Mejor, Señor, ¿por qué no le ayudamos a esto? De esa forma nos ayuda el Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando usted está renuente con Dios, molesto, ¿y por qué Dios no me ayuda? ¿Y por qué no me da esta oración contestada? ¿Y por qué tan difícil? No se ha dado cuenta que es el Espíritu Santo de Dios tratando de ayudarle a usted no cometer un error. ¿Cómo podemos ver? Es claro lo importante que es ser lleno del Espíritu Santo. Aquí en Efesios 5:18 Dios nos da un mandato bien claro: sed llenos del Espíritu Santo. La aplicación aquí es así: como el vino embriaga y controla a una persona, así el Espíritu Santo debe controlar al creyente. Sed llenos, eso habla de una constancia, continuamente. Sed llenos es un verbo pasivo, no puede ser manufacturado. Es algo presente, algo constante, es un verbo imperativo, no es opcional para creyente. Mucha de la debilidad, derrota y realmente nuestras aflicciones y debilidades de nuestras vidas espirituales son atribuidas al hecho de que no estamos viviendo constantemente llenos o controlados por el Espíritu Santo de Dios. Escúcheme, el cristiano que no vive controlado por el Espíritu Santo es una persona carnal. Escúcheme, por favor, es una persona que no tiene apetito de lo que Dios quiere día en día en su vida. Es una persona que batalla con las emociones traicioneras a nuestra vida. Todos aquí tenemos emociones, todos aquí batallamos con el temor, con el miedo, con la inseguridad, con la incertidumbres, a veces preguntas, dudas, todos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a vencer ese espíritu de cobardía, nos ayuda a vencer esas traiciones del alma. Por eso dice Pablo a Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Querido hermano, usted que anda todo amargadote o celosa o insegura y que aquí me odian y me van a destruir, y usted es una persona que está denotando que no tiene el Espíritu Santo control de su vida. Su carne le está controlando. Es muy claro entender así. Escúcheme, por eso Pablo dice en Efesios 4:1, dice él: yo pues preso en el Señor, salud, yo pues preso en el Señor. Dese cuenta que es un prisionero. ¿Recuerda del lazo? No sé si alguien me puede conseguir un rope, algo así, por favor. Gracias. O un cinto, algo. Amén, hermano Pepe, usted tiene uno que está grande, ¿no? ¿Ahí viene el lazo? Ok, gracias, thank you. Amén, gracias. Si no le cae el pantalón al hermano Pepe. Amén. Ok, ayúdame. Amárrame las manos, por favor. Ok. No te desquites, tranquilo. I got it, brother Jubal, thank you. El hermano Jubal me iba a dar shock con la electricidad. El Espíritu Santo debe gobernar mi vida. Si yo quiero ir para acá, el Espíritu Santo me va a jalar contrario. No va a dar mi lugar porque Él es Dios. Y Dios, lo que Él quiso, lo hizo, dice la Biblia. Entonces cuando yo vivo una vida controlada por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo me va a guiar, me va a llevar hacia la dirección. Y aunque a lo mejor yo voy a pelear, pero el Espíritu Santo, como es Dios, Dios nunca pierde, siempre gana. Entonces yo voy a ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando yo no soy lleno del Espíritu Santo, escúchame, esto es lo que pasa. Cuando no soy lleno del Espíritu Santo, esto es lo que hago.
lleno del Espíritu Santo, no lleno del Espíritu Santo. Would you stand up, please, Brother Andy? Entonces yo tengo la capacidad de anclarme a personas, amistades, trabajos, negocios, estilo de vida, una mentalidad errónea, la falsedad. Puedo anclarme a algo más que me disturbe o me afecta en darle el control al Espíritu Santo. Entonces hay una lucha interior. Por eso Pablo hablaba: lo que quiero hacer no lo logro hacer, y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así hay muchas personas. Pull me that way. Y el Espíritu Santo me jala. Y así está mucha gente. ¿Voy a la iglesia hoy o no voy? ¿Voy a ganar almas o no voy a ganar almas? ¿Leo la Biblia o no leo la Biblia? ¿Hago lo que es? ¿Doy diezmo o no? ¿Oro o no oro? ¿Honro a Dios o honro a otra persona? Y así vive la gente que no está llena del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos al Espíritu Santo, no tenemos opción. El Espíritu Santo nos va a encaminar. Somos presos suyos. Somos prisioneros de Dios. Yo no sé usted, pero yo sé que puedo hacer mucho daño a mi vida. Por eso necesito ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Gracias, hermanos. La borrachera del vino es una pérdida de recursos y habilidades. Produce disolución. En Gálatas 5:21 dice la palabra de Dios. Gálatas 5:21, por favor. Gálatas 5:21 nos dice la palabra de Dios, el versículo 21: envidias, homicidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. O sea, es un problema, es un peligro. Como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay que. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice Pablo. Escúcheme, la borrachera es responsable por casi 100,000 muertos cada año, 25,000 por conductores ebrios, 6 millones de heridos no fatales, y más de 100 millones en pérdidas económicas, tal como desempleo, pérdida de productividad. Un cristiano, escúcheme, lleno del Espíritu Santo es un cristiano que no está lleno del Espíritu Santo es una tragedia a punto de suceder. La borrachera es tóxica. Es tóxica, te envenena el cerebro, te endormece. Escúchame, toma control de tu cuerpo, de tus funciones normales, de tu vista, de tu habilidad de equilibrio. Dese cuenta el ejemplo que Dios quiso usar para ayudarnos a entender qué es la llenura del Espíritu Santo. Dijo Dios: para que entiendas cómo debe ser la llenura del Espíritu Santo, date cuenta lo que el ser borracho hace. El borracho no sabe ni caminar. Se abre y dice un montón de tonterías, emociones, y lo expresa imprudentemente, lastima a otros, no piensa en otros, malgasta el dinero, se pierde en el vómito de su pecado, anda con gente que no debe andar, hace cosas que no debe de hacer, lastima a otros sin querer hacerlo. Es una persona que está intoxicada de algo que no debe ser parte de su cuerpo, de su vida. Escúcheme, eso es lo que la cerveza y el vino hace. Y deje decir esto: el cristiano no debe tener ningún lugar con el alcohol, ni el vino, ni nada de eso. Y Dios dice que debemos de estar emborrachados, por usar una palabra, del Espíritu Santo, controlados por Él, gobernados por su persona, ayudándome a tomar cada paso balanceado en mi vida, dirigiéndome controlado por Él hacia la voluntad de Dios. No serme áspero, grosero, peleonero. No, amor, paz, gozo, longanimidad, mansedumbre son los atributos y manifestaciones y fruto de una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Un cristiano no lleno del Espíritu Santo es una tragedia a punto de suceder. Así como el vino es un depresivo, el Espíritu Santo y su llenura es un estimulante.
Nos mueve a un aspecto de nuestro ser para ser una mejor persona y más productiva espiritualmente. Quiero que vean, regresando a Efesios capítulo 5 rápidamente. Versículo 19 dice la Biblia así: hablando entre vosotros, note, hablando entre nosotros, no gritándonos, hablando entre vosotros. Pastor, entonces ¿por qué está gritando? Bueno, yo estoy predicando. Cuando hablo con usted lejos del púlpito no le voy a gritar. Me dice, ¿cómo está, pastor? Yo no sé, mi hermano, ¿cómo usted? Pero yo estoy bien. Yo no voy a hacer eso. Pero ahorita estoy predicando la palabra de Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dése cuenta, dentro del contexto que habla la llenura del Espíritu Santo, cambian las personas, cambian en las áreas de relación. Dentro del mismo capítulo habla del matrimonio. Escúcheme, nos hace sumisos los unos a los otros. Ayuda a hijos a honrar y obedecer a papá y mamá. En Efesios 6:1. Nos somete a las autoridades espirituales. Hebreos 13:17. Cambia y mejora nuestros matrimonios. Mejora la relación de Cristo con su iglesia. Ser llenos del Espíritu Santo es un mandato. No es una opción. No es una preferencia. Es un mandato para el cristiano. Hay un imperativo de parte de Dios: ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 4 del 3 al 4 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra ¿qué? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Cuando hay llenura del Espíritu Santo, hay unidad. Hey, míreme, hay unidad, hay paz. Cuando hay llenura del Espíritu Santo, nadie tiene la irritación de agarrarse a golpes ni a pleitos. Es más, no quieres ni pelear, quieres la paz. Quieres vivir una vida satisfecha, contenta. Deseas lo que el Espíritu Santo de Dios desea. Ahora, ¿cómo puede ser una persona llena del Espíritu Santo? Rápidamente. Todo eso lo dijo para darle una aplicación sencilla. ¿Cómo puede ser? Bueno, es muy fácil. No es tan complicado. Si usted lee Efesios capítulo 5, comienza el capítulo hablando de nuestro andar. De lo que hacemos con lo que escuchamos. El llegar a la llenura del Espíritu Santo puede ser cada día. Cuando yo me despierto en la mañana y busco a Dios en oración, en la lectura bíblica. Cuando hago aquellas cosas que Dios quiere que haga, cada paso en obediencia es un paso más de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Yo sé que no lo creemos porque hemos visto tanto show en la televisión. Yo sé que Benny Hinn ha confundido a mucha gente. Yo sé que hombres como Oral Roberts y otros locos han confundido a mucha gente creer lo que no está en la Biblia. Pero la llenura del Espíritu Santo puede usted tenerla. No tiene que complicarse la vida, nomás sea hacedor de la palabra de Dios. Cuando no somos obedientes, la Biblia habla de contristar al Espíritu Santo de Dios. Fíjese rápidamente, Efesios 4, versículo 28 dice la Biblia: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. O sea, está hablando de aquellos que roban, o que asaltan, o que buscan una oportunidad de robar una bolsa, una cartera. Tenga cuidado si hay alguien aquí con mano larga. Dios nunca ha tratado muy bien a nadie que es ladrón. Tenga mucho cuidado, porque usted dirá: pastor, estamos en la iglesia, ¿de qué está hablando? No, es que cuando alguien no vive lleno del Espíritu Santo, es capaz de cualquier cosa, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, aquellos que dicen malas palabras.
que son ofensivos, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda ¿qué? Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Escúcheme, querido hermano, la aplicación es bien sencilla. La llenura del Espíritu Santo viene a través de mi andar, de obedecer, andar en el nuevo hombre, andar en sus estatutos, andar en obediencia a la Escritura, orar, caminar con Él, leer la Biblia, ser fiel a la iglesia, no hacer daño al prójimo, hacer lo que Dios espera. Es lo que trae una llenura del Espíritu Santo, es vivir una vida controlada por Él. Más haremos por accidente, llenos del Espíritu Santo, que una vida a propósito en la carne. Número 2, dice que debemos de andar dignos de vuestra vocación. En el capítulo 4 de Efesios nos habla eso. Esto es lo que une al pueblo de Dios. Una iglesia unida puede lograr muchísimo por la causa de Dios. Mucho. Somos embajadores de Cristo. Necesitamos el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Por eso cuando Dios dijo a los discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y Dios habla de darnos el poder de Dios. Escúcheme, hermanos, cómo nos hace falta de andar dignos de vuestra vocación. Recordar que yo no soy una isla. Yo no tengo derecho de vivir en pecado, de hacer lo que me da la regalada gana, de decir lo que quiero, de hablar lo que yo pienso y hacer lo que quiero y lastimar a quien sea. No, yo soy parte de un cuerpo en el Señor, y si yo me salgo de allí, voy a lastimar la causa de Cristo. Por eso Dios nos habla dentro del contexto de la llenura del Espíritu Santo. Habla de una iglesia unida, un cuerpo unido, una familia unida, un matrimonio unido, porque es lo que hace la vocación del cristiano, es andar llenos del Espíritu Santo. Esa es la vocación, es decir, nuestro empleo, nuestro oficio, es nuestra profesión. Como es un abogado o un doctor, como cristianos, nuestra vocación es andar dignos de Dios. Es que otros vean a Dios en nosotros. Número 3 y último, andar gobernados por el amor. En Efesios capítulo 5 versículo 2 dice la Biblia: andad en amor. El fruto del Espíritu comienza diciendo amor. Efesios 4:16 dice la Biblia literalmente: edificándonos en amor. En Efesios 4:2 dice: soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. En Corintios 12:15 Pablo dice: aunque amándoos más, sea amado menos, no importa, yo les amo. Habla de un cristiano entregado por el amor. En Corintios nos habla de un amor que resiste todo, aguanta todo, soporta todo, sufre todo, no deja de existir. En 2 Corintios 5:14 la Biblia dice: el amor de Dios nos constriñe, nos controla. En Juan capítulo 3:16 la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Estamos hablando de que la intención, el poder, el propósito del Espíritu Santo es para ver un mundo perdido venir a Dios. El Espíritu Santo es amar, es amor. Se contrista al vernos andar sin amor, sin perdonarnos en nuestros corazones, sin amar por las almas salvas. Debemos ser gobernados por el amor en nuestras vidas. Cuando no vivimos esta vida, el Espíritu Santo se contrista. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí termino, porque ya terminé el mensaje. ¿Qué quiere decir que se contrista? Fíjese, es lo que pasa. El lazo, ¿dónde está, por favor? Es increíble. Esto es lo que pasa cuando un cristiano cuando vive de una manera que contrista al Espíritu Santo de Dios. Si yo estoy medio agarrado al Espíritu Santo y el Espíritu Santo agarra el otro lado, por favor. Ok, creo que acá está. Ahora me va a seguir como yo voy, pero cuando le diga se va a parar. Esto es lo que hace un cristiano que contrista al Espíritu Santo. Agarra esta ilustración, es bien sencilla, pero quiero que entienda como muchos de nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. No nos abandona, pero dése cuenta lo que pasa.
por nuestra actitud, por nuestros complejos, por nuestros berrinches, por nuestra necedad, por nuestra soberbia, usted póngale todo lo que usted hace y practica. Esto es lo que hacemos. Yo quiero mi manera y yo hago lo que quiero hacer. Ahí quédese, hermano Pepe. Lo hago lo que yo quiero hacer. Suélteme el lazo, por favor. Yo hago lo que yo quiero hacer. Voy a ir donde yo quiero ir y hacer lo que yo quiero hacer, porque es mi vida, es mi derecho. Nadie me va a decir qué hacer. Nadie. Y lo que hago es que pongo al Espíritu Santo en un lugar donde Él ya no puede hacer nada por nosotros. Él quisiera ayudarnos, quisiera librarnos, quisiera hacer su trabajo que Él tiene, guiarnos, consolarnos, iluminarnos, orar por, quisiera, pero estamos limitándolo al darle rienda suelta a nuestra carne. ¿Por qué dice eso? Porque Dios no es un Dios de confusión. Dice Dios, fíate de todo tu corazón en Él y Él enderezará tus veredas. ¿Cómo está su vida? Eso es lo que hacemos. Ayúdame, Dios, ayúdame. Mira mi problema, mi matrimonio está a punto de reventar, mi vida, mi hogar, mis finanzas. Ayúdame, Dios, ¿dónde estás, Dios? Y está contristado el Espíritu Santo. Así lo tenemos muchos de nosotros. Él está ahí y nunca nos ha dejado. Y puede que esté ahí en nosotros. La Biblia habla mucho más de enredarnos una vez más en el pecado, regresar al vómito. Habla muchos detalles de eso y no tengo tiempo esta mañana a hablarlo. Pero ¿cómo está su vida? ¿Está siendo controlado por el Espíritu Santo? ¿O está peleando con Él? Es que no, yo no estoy de acuerdo con usted, pastor. Yo creo esto. No es que tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo soy un cero a la izquierda. Le he dado un montón de versículos bíblicos esta mañana porque no quiero que usted piense que es idea mía. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su hogar? ¿Cómo está su vida cristiana? ¿Cómo están sus amistades? Sed llenos del Espíritu Santo. Querido amigo, amiga que nos visita esta mañana, escúcheme. Les dije que somos un ser tripartito: alma, cuerpo y espíritu. Si usted muere en sus pecados, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Sin Cristo en usted, sin el Espíritu Santo de Dios en usted, no tiene el sello de Dios. Usted tendrá que ir derechito al infierno. Pero hay uno que le puede salvar. Cristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted está aquí esta mañana y no tiene la seguridad, la garantía de su salvación, gracias, hermano, de que usted va a ir al cielo un día cuando muera, yo creo que usted cree en Dios, por eso está aquí, si no, no estuviera en la iglesia. Pero creer en Dios no es suficiente. La Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Yo estoy hablando de una relación personal con Él. Y cuando usted le pide a Cristo que le salve, el Espíritu Santo de Dios viene y hace morada en usted. Y ahí comienza la nueva vida en Cristo. Pero tiene que recibir a Cristo como sea. Cristiano, yo termino. Cristiano, escúcheme. Si usted sigue siendo renuente y teniendo al Espíritu Santo contristado en su vida, esquinado en su vida, quizás ahí está en su casa, pero está en la esquina de la sala y no le da lugar en la recámara, no le da lugar en su closet, lo tiene arrinconado, limitado, y está triste porque no está en el ambiente que Él quisiera. Él puede mucho, Él es Dios todopoderoso, pero porque no le damos lugar, hoy puede tomar una decisión.
Cristiano, cristiana, ¿por qué no decide hoy? Señor, yo no entiendo todo, pero si es verdad lo que la Biblia dice, de que tú quieres que yo sea lleno del Espíritu Santo, ayúdame a vivir cada día para ser una mejor esposa, mejor esposo, mejor papá, mamá, mejor cristiano. Ayúdame a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Señor, bendice tu palabra y bendice la enseñanza de ella, Señor. Toma control. Obra en cada corazón esta mañana, por favor. Espíritu Santo de Dios, muévete entre nosotros libremente.